La cena del Señor. Los discípulos que tienen miedo. El traidor en medio de ellos. Él habla de su cuerpo que será destruido. La tristeza, la tragedia y al mismo tiempo la alegría de conocerlo porque volverá. Porque en esta noche misteriosa hizo el ansia con todos nosotros. El padre Alejandro Men es sacerdote ortodoxo. Habla en este momento en el Estadio Olímpico de Moscú, la capital de la Unión Soviética, delante de 15,000 personas que se han reunido a invitación de la Iglesia Bautista para celebrar juntos la Pascua del Señor. Estamos en 1990. En esta ocasión, el padre Alejandro Men habla de la última cena de Cristo, el día antes de su pasión. Lo que no era común en este acontecimiento es que un sacerdote ortodoxo hablara delante de personas que pertenecen a otra iglesia. Quería transmitir el verdadero sentido de la resurrección para nosotros, a todos los que estaban abiertos, cualquiera sea su confesión. En este momento, Rusia se parecía a una inmensa esponja que aspiraba la palabra de Dios, la buena nueva. Pero el tiempo de la Pascua de la nueva alianza se acerca, y ya no habrá cordero como víctima, sino que Él será la víctima para nosotros, para todo hombre. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, y cada hombre, tú u otro, puede encontrar al Señor resucitado en su camino. Y hoy, Él habla a cada uno de nosotros. Es difícil para ti, y no sabes dónde ir. No tengas miedo, soy yo estoy siempre contigo, porque el Señor Jesús está con nosotros, y no solamente su doctrina, sino Él mismo, vivo y resucitado. Cristo ha resucitado. Este mes, Net for God nos lleva sobre los pasos de Alejandro Men. Este hombre excepcional es para el cristianismo un genio universal, un profeta ardiente y un apóstol valiente. Murió mártir el 9 de septiembre de 1990. En vez de luces violentas, prefiero una luz suave. Temo toda exaltación u ostentación. Sin embargo, viví cierto momento lo que podríamos llamar una conversión. Esto aconteció en mi infancia y en mi adolescencia, cuando sentí con dolor lo absurdo y vulnerable que es el mundo. Estábamos en 1947, poco después de la guerra. Me acuerdo esta tarde cuando tomé esta decisión. Hacía calor. Estábamos en primavera o en verano. Todos estábamos en la calle. Todo estaba oscuro. Pero a nuestro alrededor los faroles estaban prendidos. Y detrás del puente Kamieni, una enorme cabeza de Stalin surgió bruscamente en el cielo negro. Y se quedó allí, colgando con los proyectores apuntándola. Y yo delante de esta cabeza del anticristo, pensé que, sea como sea, tenía que llegar a ser sacerdote para oponerme a tales cosas. En este momento escuché un llamado para servir a Dios y prometí fidelidad a esta vocación. Desde entonces, ella influyó en todos mis intereses, mis contactos, mis estudios. Muchas veces he reconocido el brazo divino que me conducía en este camino. Sentía su intervención hasta en los pequeños detalles de mi existencia. Cuando estudié su vida,
Me extrañó ver cómo fue preparado a lo que llegó a hacer en su sacerdocio. Dans son sacerdoce. Préparé par le fait que il est né chrétien. Fue preparado por el hecho que nació cristiano en una época en que la iglesia parecía totalmente destruida, en que las gentes se alejaban de la fe, en que la persecución era terrible. La persécution était terrible. Entre los años 1917 y 1937, muchos mártires fueron fusilados, sin investigación y juicio. Las iglesias fueron destruidas. Así gran parte de la población de Rusia se alejó de la iglesia y de la fe ortodoxa. Alrededor del año 1937, solo algunos obispos y sacerdotes estaban todavía en libertad. Los demás o habían abandonado la iglesia porque tenían miedo a las represalias, o habían sido fusilados o encarcelados. Eran verdaderamente persecuciones muy fuertes. Se les puede comparar con las persecuciones de los primeros cristianos dentro del Imperio Romano en el siglo I. Se puede decir que durante la época de Stalin no solo se perseguía a la iglesia, también se perseguía a todo el mundo, los campesinos, los intelectuales. Entonces las iglesias se volvieron escasas, las Biblias y evangelios ya no se editaban. Sin embargo, la vida religiosa no se apagó. Sigue un camino muy en secreto en las catacumbas del siglo XX. Allí, a la sombra del monasterio de la Trinidad San Sergio, el pequeño Alejandro, de sobrenombre Alic, despierta a la fe. Fue bautizado con su mamá por el padre Serafín, un hombre de gran poder espiritual, quien asegurará durante muchos años la dirección espiritual de toda la familia. Мама и папа не скрывали то, что Nuestros padres no nos escondían lo que pasaba a nuestro alrededor, que el vecindario era hostil y opuesto a nosotros. враждебное и оппозиционное. Маминой, конечно, такой. Pero la mamá, que quería mucho la vida, por su fe, nos decía siempre que cuando un extranjero viene a tu casa, piensa que es Cristo, el que viene en tu casa. Ты считай, что к тебе пришел Христос. Ты должен ему как? Debes ayudarlo con toda tu fuerza, escucharlo y, si puedes, contarle todas las cosas maravillosas que conoces. О том замечательном, что ты знаешь. Esta existencia subterránea nos enseñó a vivir y pensar por nosotros mismos. Y esta libertad para pensar de manera diferente que la mayoría se quedó en él hasta el fin de su vida. Tenía una libertad interior espiritual que se determina primero viviendo según el Evangelio, según la Iglesia, pero no según la voluntad de los dirigentes políticos. En Dios todo el universo subsiste, pero Él se anonadó tomando el lugar del esclavo. Es el despojo, kenosis en griego. Esta palabra era muy querida por los padres de la Iglesia. Muestra el verdadero misterio, la belleza y grandeza de la libertad que fue sembrada como una chispa en cada alma humana. Eso es, su semejanza, su imagen es que tenemos la libertad. La aparición de Cristo llega siempre su libertad a cada uno. Si quieres, sígueme. Eso es el camino. Alejandro es muy dotado y precoz, sediento de saber. Hacia los 15 años empieza solo a estudiar la teología y los padres de la Iglesia. Escribe un primer ensayo teológico que contiene la semilla de todos sus muchos escritos posteriores.
Se sumerge en la lectura de los grandes filósofos. Descubre sobre todo a Vladimir Soloviev, gran figura de la filosofía mundial. Para él fue una revelación. Su pensamiento orientará toda su vida. Para él, el cristianismo es la línea que une lo superior a lo inferior, lo divino y lo humano. Si la espiritualidad cristiana es divino-humana, esto significa que nada en la historia le es indiferente. Esto significa que el ideal cristiano puede integrar todo, tanto los problemas sociales y morales de la sociedad como el arte. Allí, en la dialéctica de los dos elementos, lo exterior y lo interior, la apertura al mundo en unión con la vida espiritual, reside la verdad más profunda de la Biblia. Si estamos atentos, encontraremos en definitiva la fórmula principal, última. Por la fuerza de las cosas, porque sabemos la finalidad que persigue, una comunidad espiritual debe retirarse un poco y al mismo tiempo debe quedar abierta a todos y al mundo entero. Sí, aquel que quiere crecer espiritualmente debe construir una muralla alrededor de su alma. Si no, el ruido del mundo va a tapar todo. Pero, al mismo tiempo, no debe dejar impermeabilizar su barrera, sino transformará su espiritualidad en un vaso cerrado, un mundo pequeño, agobiante con luces personales, un microcosmos en el cual el espíritu no puede vivir. La vida espiritual es como una inspiración y expiración, como un diálogo con muchas personas y con una sola. Es una síntesis que une el aislamiento y la comunicación, el día y la noche. Deseo que esta exposición les haya hecho sentir que la diversidad, la contradicción en medio de la Iglesia de Cristo y a fortiori entre las diferentes confesiones cristianas, protestante, católica y ortodoxa, no es una ruptura, sino solo una manifestación de las partes de un todo único a percibir en su profundidad. Entonces se unirá lo que nos parece imposible unir. Entonces, la fuente profunda de la vida espiritual no nutrirá solamente un alma separada o un pequeño grupo de almas separadas en su vida propia emocional, sino saliendo de los límites de este dato personal, llegará a ser para nosotros una fuerza comunitaria, una fuerza social, una fuerza que nos ayudará a vivir en este mundo, a asumir en el mundo nuestra dignidad de hombre e irradiar la luz que hemos recibido con cada vez más fuerza porque comulgamos de la luz divina. s'est préparé de manière, on peut dire, presque. Se puede decir que se preparó de una manera casi sistemática para esta futura tarea de evangelización, especialmente al emprender estudios científicos. L'entreprenant des études scientifiques. Porque en la Unión Soviética había una especie de culto de la ciencia y entendió que por la ciencia podría alcanzar mucha gente de manera indirecta. Por eso entra en 1953 en el Instituto del Abrigo, mientras sigue solo sus estudios de teología. En este tiempo, después de un periodo de tranquilidad para la Iglesia debido a un cambio de la política de Stalin, una página de la historia del país se da vuelta. La relación con la Iglesia cambia con la llegada de Khrushchev, después de la muerte de Stalin en 1953. En 1956, el gobierno empieza una represión activa para con la Iglesia. Se lleva a cabo una propaganda atea
атеистическая пропаганда. И ведется активная работа по... Se desarrolla entonces un trabajo activo para buscar a personas entre los sacerdotes o creyentes que bajo la presión son obligados a renegar sus convicciones y a expresarse públicamente contra la Iglesia, contra los cristianos, en los diarios, en conferencias, en las radios. En este contexto, en 1956, Alejandro Men se casa en Moscú con Natalia, una estudiante del instituto. Pero de sus estudios de ciencia debe salirse sin diploma. La administración del instituto supo de sus relaciones con la Iglesia y lo expulsó bruscamente cuando llegó en los exámenes finales. Entonces comprende que se abre para él el camino del sacerdocio. Es ordenado sacerdote en la iglesia del monasterio del Don en 1960. Después de la destitución de Khrushchev, empieza la época de Brezhnev, en los años 70. Se busca hacer de la religión un asunto personal. Al mismo tiempo, sigue una fuerte vigilancia sobre la Iglesia. Se busca introducir en ellas gentes que sean informantes. Es la KGB, una estructura creada por el gobierno que observa y vigila todos los acontecimientos que tienen lugar en la Iglesia. Y como antes, la educación religiosa queda prohibida por los niños y solo el Estado puede preocuparse de lo que antes se llamaba las obras de beneficencia. Para la Iglesia solo queda el culto y todo lo que pasa fuera del edificio de la Iglesia está fuera de la ley. En este contexto, el padre Alejandro Men empieza su sacerdocio. Fue enviado a la parroquia de Alavino, pero requisado por la KGB, se le cambia a Tarasovka en 1964. Allí, a causa de su irradiación y del número creciente de jóvenes que se convierten a su contacto, es denunciado por su cura párroco a la KGB. Se va entonces a su nueva parroquia de Novaya Derevnia en 1970. Se instala con su señora y sus 2 hijos en el pequeño pueblo de Semhoz. La principal respuesta que Dios dirige al hombre que sufre consiste en que sufre con nosotros. Se hace como nosotros, vive la agonía, la traición, la soledad ante la muerte. Si no, no sería la plenitud de la encarnación. Si no, no tendríamos esta proximidad con la buena nueva, con la eternidad. El fundamento del cristianismo es que Dios, que está por encima de todo sufrimiento, vino entre nosotros y sufrió con nosotros. En esta situación, el padre Alejandro utiliza todas las ocasiones y todos los medios posibles para instruir sus feligreses, privados de toda cultura religiosa. Aumenta su enseñanza oral con la escritura de numerosos libros, que fueron publicados de manera clandestina a través de Bélgica. Finalmente, no olviden que la Iglesia no es solamente un edificio, sino una comunidad de creyentes. Por eso, durante las fiestas y solemnidades religiosas, comuniquen entre ustedes, compartan sus penas, sus dificultades, sus alegrías. Conserven el fuego de Dios que les ha sido dado hoy.
il a mis l'accent sur la dimension communautaire. Puso el acento sobre la dimensión comunitaria del cristianismo. Tenía una conciencia fuerte de esta dimensión. Tuvo a bien organizar en pequeños grupos todos los jóvenes que lo buscaban. Muchas veces eran jóvenes, adultos que recibían el bautismo, porque esta dimensión comunitaria era muy importante. Justement parce que cette dimension communautaire était très importante. Toda actividad de grupo era fuertemente perseguida. Sin embargo, el padre Alejandro nunca renunció a ella. Alexandre n'a jamais renoncé à cela. Pour lui, la chose la plus importante, c'était d'aider la personne. Para él, lo más importante era ayudar a la persona a encontrar a Cristo. Eso hizo con muchos intelectuales muy conocidos, poetas, actores, pintores. Il y avait beaucoup d'intellectuels, même très très connus, des poètes, des acteurs, des peintres, etc. Y eso era muy importante, porque el padre Alejandro estimaba que todo hombre está llamado a cooperar con la actividad del Dios creador. De Dieu créateur. La imagen y semejanza con el Creador en el hombre es su inteligencia, su conciencia, su creatividad. Quitar al hombre su inteligencia es transformarlo en bestia. Quitar al hombre su conciencia es transformarlo en máquina. La máquina tiene su inteligencia, pero no tiene conciencia. Quitar al hombre su posibilidad de crear es quitarle un rasgo muy importante de su semejanza con Dios. Porque dice la Biblia, creamos al hombre a nuestra imagen, a semejanza nuestra. El Creador lo afirma. Mientras respiramos, debemos crear. La hermanita Clara de Jesús es miembro de las Hermanitas de Jesús de Carlos de Foucault. Amiga del padre Alejandro, vive en Moscú desde 1974. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée en 1900. Tuve mucha suerte porque llegué en 1974 y durante un año, por culpa de la situación política, nunca pude encontrar a nadie, ningún ruso, porque era demasiado peligroso para ellos. Pour eux. Et la personne chez qui je travaillais. Y la persona donde yo trabajaba me dijo, durante un año no se puede encontrar con nadie para estar seguro de que nadie la siga y así no ser responsable de llevar a nadie a la cárcel. On ne va pas mener des gens en prison parce que malheureusement c'était comme ça. Et tout d'un coup, Y de golpe, a fines de 1975, entre las dos Navidades, la Navidad católica y la Navidad ortodoxa, mi patrona me pidió si pudiera llevar la leche a una niña que acababa de nacer y cuya madre no podía alimentar. et la maman n'avait pas du tout de quoi la nourrir. Et je suis partie, c'était... Para mí era un acontecimiento extraordinario porque era la primera vez que salía de Moscú en un año y que entraba en otra familia rusa. dans une famille russe. Et pendant que Y mientras allí estaba, el padre Alejandro vino para bendecir su casa. Pienso que eso no puede ser sino un milagro. Et quand je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu... Cuando lo vi, tuve la convicción de que podía decirle quién era yo. Nunca había contado a alguien que era hermanita de Jesús. Estaba totalmente clandestina. complètement clandestine, totalement clandestine. Et je ne sais pas pourquoi, No sé por qué allí sentí, al ver su manera de acoger, que podía decirle quién era yo. mon accueil, que je pouvais très bien lui dire qui j'étais. Et ma première stupéfaction, Y mi primera sorpresa fue que me dijo, el padre de Foucault, pero que yo conozco. et alors je me suis dit, mais comment est-ce Entonces me dije, ¿pero cómo? En 1975, lejos de todo, sin informaciones, sin radio, avec ¿cómo pudo escuchar algo de la fraternidad? il avait quand même entendu parler de la fraternité. Et alors il m'a invité ce jour-là. Y entonces me invitó este día. ¿Podría usted venir esta tarde? Tengo una reunión ecuménica en mi casa. Une réunion œcuménique. Alors, j'étais bien en... Estaba bastante extrañada porque mis patrones estaban preocupados por mi viaje. Entonces recé y me dije, ¿qué hacer?
Después me dije, no es posible perder esta oportunidad, me quedo. Entonces anoche, efectivamente, vi llegar algunos jóvenes. Había por lo menos un católico, 2 protestantes y algunos jóvenes ortodoxos. Le père Alexandre a expliqué, El padre Alejandro explicó cómo veía la unidad de los cristianos. Para mí fue una revelación. une révélation. Parce que c'était comme si Porque era como si viniera de la iglesia única, de esta iglesia de Cristo universal. Y el fundamento era el Evangelio de Cristo. et le fond, forcément, c'était l'évangile de Jésus-Christ. Великого Господина, за наше имя на свете, патриарха Московского и всех, и Господина нашего Благоприятствия. Rosa Adamians está casada. Era una de las numerosas feligreses del padre Alejandro. Hoy está encargada de la difusión de todos los libros y conferencias dadas por el padre. Была активной комсомолкой, неверующей, Бог для меня Yo pertenecía a la juventud comunista. No era creyente. Para mí Dios no existía. хотелось. Quería hacer una carrera. Estudiaba en la Facultad de Ciencias Físicas. Quería conocer los misterios del mundo y acercarme de lo esencial de la vida. Сути вообще жизни. Вот. И совершенно случайно Por casualidad, mis colegas físicos conocían al padre Alejandro. Provenían de una familia creyente y nos encontramos juntos en la fiesta de Pascua. Александр. И El padre Alejandro estaba presente y allí lo conocí. Me pareció una persona agradable, interesante e inteligente. Quise conocerlo mejor. Fuimos a Novaya Drevnia y discutimos de todos los temas sociopolíticos. политические темы, там, общественные политические темы. Вот. И он стал давать книги. Allí me dio los libros que había escrito. У меня возник интерес. Naturalmente, empezando a leer sus obras, sentí un gran interés. La lectura de estos libros me transformó poco a poco. Сразу произошло, но постепенно, что самая суть Entendí que lo esencial del mundo, de la vida, de la existencia humana, se encuentra en los secretos del Evangelio y no en todas las ciencias que quería estudiar. Progresivamente, al leer sus libros, entendí que tenía que bautizarme. поняла, что мне надо креститься. Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и так. Евангелие сказано, что пастух бросает 99 En el Evangelio se nos dice que el pastor abandona las 99 ovejas para buscar una que se perdió. El pastor no se dice, una sola se la puedo abandonar. No, sale a buscar una sola, única, потому что porque cada uno es precioso, cada uno es amado, cada uno refleja en sí la eternidad, aun cuando es una eternidad oscurecida, porque de alguna manera vive en él. Aún así somos la imagen y semejanza de Dios. образ и подобие Божие. Время от времени такие всплески De vez en cuando surgen nuevas olas de represión contra la Iglesia, церкви, bajo pretexto que la Iglesia se inmiscuye en la situación política. вмешиваются в политическую деятельность. И, собственно, Se convoca también el padre Alexandro en la KGB. Seguirá bajo el control severo de esta organización que se llama KGB. Организация называемая КГБ. И, наконец, Finalmente, con la llegada de Gorbachev, empieza una nueva etapa en la vida de Rusia. через несколько лет после своего, так сказать, Algunos años después de su nominación a la cabeza del partido, Gorbachev cambia la política del gobierno hacia la Iglesia. меняет политику государства по отношению к церкви. Esto coincide con la fiesta del milenario del bautismo de Rusia en 1988. Уже к этому Ya 2 o 3 años antes, se empieza a restaurar el monasterio Danilov, cerca de Moscú, y otras iglesias. восстанавливается храм. Las relaciones cambian. Gorbachev visita al patriarca de toda Rusia, el patriarca Pimene. Entonces se abren para la iglesia posibilidades de trabajo. Возможности для вот такой церковной работы. Para el
padre Alejandro se abre entonces la posibilidad de llevar al pueblo todo su trabajo de años anteriores, el trabajo de toda su vida. Entonces aprovecha todas las ocasiones para anunciar el Evangelio. Da una serie de conferencias en grandes salas, clubs, fábricas, en la radio, televisión. Además, participa en la creación de la Sociedad Bíblica y de una revista, El Mundo y la Biblia. Crea una universidad ortodoxa. Visita regularmente un hospital para niños. Crea una escuela del día domingo. Sin embargo, siente que su tiempo está contado y que no puede perder ni un instante. En una palabra, es la apoteosis de su vida. Es el momento por el cual se preparó toda su vida. Antes, cuando escribía sus libros, en los años 56, se preparaba interiormente para eso. Y todo parecía totalmente irreal. Pero el padre Alejandro decía siempre que uno debe prepararse, escribir, y cuando tengamos algo que decir, el Señor nos dará la oportunidad de hablar. Sería realmente triste que si se nos da la radio, la televisión, que se nos diga adelante, que no sepamos qué decir. Alguna vez fue invitado en una emisión televisiva en directo para un programa de cadena nacional. Se le proponía hablar de la vida espiritual del hombre sin utilizar la palabra Dios, y lo logró. Me parece que, en nuestra época, cuando las personas son realmente en el borde del precipicio, solo entonces comprenden que no están en el buen camino. Miran hacia atrás y se convencen que la humanidad posee en ella un tesoro que fue desaprovechado. ¿Quién entre nosotros no desea ser feliz? Cada uno lo desea. Pero el viejo sabio dijo que lo fundamental de la felicidad no depende en absoluto de lo exterior, sino de lo que está en nosotros. Así, hace mucho tiempo que buscamos cambiar y mejorar lo que es exterior a nosotros, y en realidad no lo hemos logrado. Por eso, me parece que hoy es tiempo de dirigirse a la interioridad del hombre, a lo que nos eleva por encima del reino de la naturaleza, también a lo que puede levantarnos. Mientras tanto, las fuerzas que quieren impedirle todo su trabajo empiezan a actuar. Recibe muchas cartas con amenazas. En cada conferencia alguien le hace preguntas muy provocadoras. Algunos meses después, el padre Alejandro, en el pequeño camino que sale de su casa, cuando iba a celebrar la misa en su parroquia de Novaya Derevnia, es asesinado con hacha el 9 de septiembre de 1990. Cuando supe esta noticia en la televisión, dije a mis padres: gracias a Dios, asesinaron a otro estafado. Y algo en mí dijo: estás equivocado, estás totalmente equivocado, no eres justo. 4 días después, compré en un kiosco un diario y vi un artículo sobre la muerte y la resurrección, con extractos de un libro, El Hijo del Hombre. En ese texto vi el nombre de Alejandro Men. Me acordé que algo en mi corazón me había dicho que estaba equivocado, y leí este artículo sobre la muerte y la resurrección. Al leerlo, me convertí. De repente entendí que era verdad, aunque todo era raro para mí. Era tan fuera de mis criterios que no sabía qué hacer.
Потому что в голове вот это вместе. Entonces me puse a leer los libros de Alejandro Men. Los leí durante 3 años. Потом я стал читать. Fue como una educación cristiana para mí. 3 года я читал, и это для меня было Y en христианство. 1993 fui en una iglesia. Era la iglesia Santos Cosmes y Damián. Ahí donde se encuentran los discípulos del Padre Alejandro. Александр. И я сразу попал в молитвенную группу, которую Ahí también encontré a Vlada. Allí nos casamos. там мы женились. Силы для этого были в его знании. Su fuerza estaba en el conocimiento de Cristo. Tenía una certeza, como este obispo, quien en los años 30 contestaba la pregunta: ¿la iglesia está perseguida en la Unión Soviética? Este obispo respondió: una verdadera iglesia está siempre perseguida. Значит, церковь всегда гонит. Так что Así siempre existe una posición importante en el seno de la humanidad. Por eso, el profeta que propaga la palabra de Dios siente siempre fuertemente esta oposición. проповедник, пророк Y el profeta viene a nuestro encuentro, como lo dijo San Pablo: me hice todo a todos para salvar de alguna manera a algunos. для тех, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. La fuerza del cristianismo no está en su triunfalismo, sino en su indestructibilidad. Для уничтожения. Когда воплощенная любовь к Богу, Cuando el amor se hace carne y existe, el príncipe de este mundo no puede soportarlo y lo extermina. уничтожает. Но уничтожая, на самом деле, он Pero matándolo, es el mismo que extermina y no el que quería matar. Porque es imposible matar al padre Alejandro. Y creo que hoy hace tal vez más que lo que haría siendo vivo. больше, может быть, чем он мог бы делать при жизни. El día antes de su muerte, el padre Alejandro terminaba así su última conferencia sobre el cristianismo. En el cristianismo está la santificación del mundo, la victoria sobre el mal, sobre las tinieblas, sobre el pecado. Pero es la victoria de Dios. Empezó la noche de la resurrección y sigue mientras existe el mundo. Este 3 de octubre de 2007, el patriarca de Moscú y de toda Rusia, Alexis II, visitó Francia, especialmente la Catedral Notre-Dame de París, para orar con varios miles de cristianos. Un paso histórico para el acercamiento de la Iglesia Católica con el conjunto de los ortodoxos. Para este mes, al asociarnos a la oración a Cristo crucificado, pronunciada en esta ocasión por el patriarca Alexis II, proponemos orar para que no dejemos de encontrar posibilidades de testimoniar juntos la verdad del Evangelio y de sus valores. Пришло время объединить El tiempo ha llegado para nosotros de unir nuestros esfuerzos para hacer frente a los nuevos desafíos del mundo contemporáneo. Nosotros, cristianos, debemos encontrar la posibilidad de testiguar juntos de la verdad del Evangelio y de los valores éticos eternos. и о неприходящих нравственных ценностях. La palabra de este mes está en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 22 y 23. He hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe de él mismo.